tu palabra sea el aliciente, la palabra que nuestra alma necesita. Háblanos, Señor, en esta tarde. Háblanos, Padre, con tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sea a través de tu palabra, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, orando al Señor, bajo la dirección de su palabra, bajo el estudio de la palabra, hermanos, y viene un mes donde en muchos las emociones son muy latentes, ¿no? Dicen ellos el mes del amor, la amistad, ¿no? Pero en este mes quiero aprovechar, hermanos, para hablar de un tema general, ¿no? Es un tema general que de hecho hay un libro que me llamó la atención, que así se llama, y se llama este libro Emociones que Matan. Ahí se llama este libro. No voy hoy a hablar de esas emociones, pero sí voy a hablar, hermanos, de un tema que a todos nos compete, que a todos nos debe de importar, como es el tema de la necesidad de perdonar. Amén. Voy a hablarles del perdón. Voy a hablarles, hermanos, de este tema sobre la necesidad de que como cristianos podamos perdonar a aquellas personas, no digo a una o dos, sino a aquellas personas que quizás nos han hecho algún agravio, una ofensa, una injusticia inclusive, pero que la Biblia nos habla de que como cristianos nosotros perdonemos. Quiero leer con ustedes, solamente como introducción, en la misma palabra de Dios, en la misma boca de Jesús nuestro Señor, en Mateo 6, amén. En Mateo capítulo 6, dice el versículo 12, de esta manera: y perdónanos nuestras deudas. ¿Estamos aquí, hermanos? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ocupe su lugar, hermanos, por favor. Así, en nuestro lugar, sentados, vamos a leer también Efesios, por favor. Vamos a leer Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32, que dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y leamos: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Notemos estos versículos que hemos leído. La primera parte, Jesús nos está enseñando que en la oración debe de haber un elemento importante, como es el pedir perdón a Dios. Cuando Jesucristo dijo: y perdónanos nuestras deudas, la palabra deudas, hermanos, aquí en el contexto, amén, es una palabra paralela y es una palabra que significa pecados, ofensas, iniquidades, amén.
Por lo que el contexto se habla de deudas espirituales, hermanos. ¿Sí? No deudas materiales ni económicas, sino deudas espirituales. O situaciones de asuntos morales. Hoy quiero hablarles del perdón, hermanos. Un tema muy importante y un tema, hermanos, que al escuchar este tema del perdón, nos debe a nosotros, digo, a cada uno de nosotros, a actuar de la manera que el Señor nos demanda, de la manera que el Señor nos ordena referente al tema del perdón. ¿Qué es perdón? Sería la pregunta. La primera pregunta que quizás nos plantearíamos es, ¿qué es perdón? ¿A qué le llamamos perdón? Tiene algunas definiciones muy hermosas, hermanos, tanto seculares como bíblicas. Una de las definiciones, hermanos, de la palabra perdón es la acción de redimir una ofensa, una deuda o una falta. Es la acción de redimir una ofensa, una deuda o una falta. Ahora, la acción de redimir está, hermano, en esa acción que cubre algo, que cubre una falta, ¿sí? Que es la acción de olvidar. Sería una de las palabras más cercanas a la redención o a redimir, es olvidar literalmente una ofensa, literalmente, hermanos, una falta. Alaba el Señor. Más adelante voy a darles una cita referente a esto para que vea que cuando Jesús nos perdonó, ¿qué creen? Olvidó todos nuestros pecados. ¿Sí? Él olvidó literalmente todos nuestros pecados. Por aquellos que todavía se acuerdan de sus pecados, que a lo mejor sienten que Dios no los ha perdonado, de pecados del pasado, ¿no? A veces viene eso en el corazón, viene así como hermanos, como el llanto de lo pasado. Pero si usted ya le pidió perdón a Dios, si usted ya se arrepintió de sus pecados, entonces Dios también lo perdonó, cubrió esa falta, y dice la Biblia, yo jamás me voy a acordar de tus pecados. Bueno, vamos a ver ese punto más adelante. También, hermanos, implica dejar o liberar. Sí, dejar o liberar una ofensa, o dejar pasar una ofensa sin ningún remordimiento. Dar perdón, hermano, es una decisión libre e incondicional. Alaba el Señor. Pero me gustó esta expresión del perdón. Escúchelo, por favor. Miren, el perdón bien podría llamarse un proceso. Amén. Un proceso, pero este proceso es un proceso de la voluntad e intencional. ¿Sí? O sea, es un proceso personal de la voluntad e intencional por el cual la persona que es ofendida o es golpeada o a quien se le hizo la ofensa cambia sus sentimientos y actitudes sobre una ofensa, o sea, sobre una ofensa, liberándose de las emociones negativas como el deseo de la venganza o como el deseo de guardar un resentimiento o un odio hacia aquella persona que lo ofendió, cultivando el deseo de hacer el bien aún a aquella persona que lo ofendió. ¿No le gusta esta definición? A mí sí. O sea, en pocas palabras, el perdón es hacer el bien aún a la persona que me ofendió. No guardarme sentimientos, hermanos, de un deseo de venganza, o un deseo de un resentimiento o de odio
hacia aquella persona que me ofendió. Ponga mucha atención, hermanos. Si lo que prevalece en la sociedad es el odio entre personas, por las ofensas, por tantas cosas que se han hecho en las personas, hermanos. Pero Dios, a través de su palabra, ya lo hemos leído y ahorita vamos a los puntos. Dios nos demanda que nosotros seamos personas que perdonemos. Ay, pastor, pero usted no conoce cómo me trató esa persona. Ay, pastor, pero usted no conoce cómo esa persona me trató. Yo he escuchado hasta decir, me trató como un trapo viejo y me hizo así. Hermano, pues aún si conocemos de Dios, debemos actuar con el perdón. No debemos nosotros de guardar un resentimiento, hermanos. Ningún resentimiento, hermano, en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el perdón es bíblico, hermanos. Jesús habló del perdón. Amén. Y no solamente habló del perdón, sino que Jesús practicó el perdón. Y más en aquel hecho tan sorprendente, triste y conmovedor, que cuando lo crucificaban, que cuando le clavaban esos clavos, que no fueron clavos del 4 como esos que clavamos por ahí, clavos de más de 15 centímetros, que taladraron, hermanos, sus muñecas de la parte de la mano, y en cada golpeteo a esos clavos, él empezó a clamar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se imagina, hermanos, que a pesar del dolor que nuestro Señor Jesucristo sentía, Él tuvo la disposición, hermanos, de perdonar? Alaba al Señor. Jesucristo no solamente habló del perdón, sino que Él mismo lo practicó. No solamente pidió perdón para sus ofensores, para aquellos que lo crucificaban, perdonó a Pedro, a pesar de que lo negó, lo perdonó a sus demás discípulos, a pesar de que lo dejaron solo, muriendo en agonía en la cruz. Hermanos, mediten esto que le quiero compartir. Cuando nos esforzamos en erradicar todos los pensamientos sobre la venganza, cuando renunciamos a hacer, hermanos, lo contrario a lo que nos hicimos, a lo que nos hicieron, ¿sabe? Estamos demostrando la disposición que tuvo Jesús al perdonar a sus ofensores. Cuando Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Recuerde que Jesús le dijo una vez a sus discípulos, a uno de sus discípulos llamado Pedro, cuando le cortó la oreja a un soldado, y le dijo Jesús a Pedro: Pedro, para la espada. ¿Qué acaso tú no puedes entender que yo puedo orar a mi Padre Celestial para que mande una legión de ángeles para que destruya todo esto? Pero Jesús practicó, hermanos, el perdón. Alabamos al Señor. El perdón, el tema del perdón es un tema extenso. Es un tema, hermanos, que a mí me ha bendecido y me ha enseñado, hermano. Hay una verdad suprema con este tema. La verdad suprema es que Dios ya nos perdonó. Pasamos al Señor. ¿Cuántos nos gozamos y nos alegramos de que Dios haya perdonado nuestros pecados? Efesios 1:7, vamos a las citas. Efesios 1:7, ¿qué dice? Amén. Romanos 4:7
Efesios 4:32. A ver, alguien que reparta las citas para leerlas, por favor. Mi hermano Aldo, Efesios 1:7, ¿qué dice? Por favor. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención, ¿qué? ¿Qué? De pecados. ¿O qué dice? Léalo usted. Por su sangre, el perdón de pecados. Por la gracia. Romanos 4:7. Un voluntaria, mi hermana, por favor. Amén. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Amén. Hay una verdad suprema hablando del tema del perdón. Dios ya nos perdonó. Hermano, Efesios 4:32, que ya lo leímos, hermanos, alaba el Señor, que así como Cristo, como Dios nos perdonó en Cristo, Dios ya nos perdonó. Amén. Dios ya nos perdonó por medio de su Hijo. El Señor con su sangre nos limpia de todo pecado y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Alaba el Señor. Ahora, aquí está la clave de esto, que cuando el Señor nos perdonó, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Vamos a Isaías, por favor. Amén. Vamos a Isaías. Alaba el Señor. Y hermanos, y este pasaje nos debe de llenar de agradecimiento. Amén. De alegría, porque el Señor al perdonarnos ya no se acuerda de nuestros pecados. Amén. A ver, léalo, hermano, por favor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. Gracias, hermano. Como están juntas mis letras que no encontré la cita, pero ahí lo tengo. Amén. Pero me encanta la última parte. No me acordaré de tus pecados. Dios cuando nos perdonó, hermanos, ¿cuándo nos perdonó? El día que usted fue salvo, el día que usted lo recibió en su corazón, el día que usted le abrió la puerta de su corazón y le dijo: entra a mi vida, Padre, perdona todos mis pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. El apóstol Juan en su primera carta nos dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando Él nos perdonó, hermanos, Él ya no se acuerda de sus pecados y de mis pecados. A veces nosotros nos acordamos de nuestro pasado. O a veces el enemigo hace que nos acordemos de nuestro pasado malo. Pero decía un teólogo: si Satanás te hace recordar tu pasado, recuérdale tu futuro en Cristo. Hermanos, Dios ya nos perdonó. Él ya se olvidó de nuestros pecados pasados. Amén. Y Él nos sigue perdonando, hermano, cuando caemos, cuando le fallamos. Alabe al Señor, porque tenemos un abogado en el cielo con el Padre. Primera de Juan 1, hermano, el último versículo, y luego capítulo 2, el versículo 1, nos habla acerca de que tenemos un abogado en el cielo, que aun cuando nosotros le fallamos a Dios, el Señor está ahí para perdonarnos. Primera de Juan 1, amén. Alaba el Señor. Primera de Juan 1, versículo 9 y versículo, hermanos, capítulo 2 y versículo 1, o sea, 1, 9, 2, 1, de Primera de Juan, amén. Primera de Juan 1, 9, Primera de Juan 2, 1. Ahí está la clave, hermano, para, hermanos, ser perdonados. Verdaderamente, el perdón es algo grandioso que Dios nos ha dado. El perdón nos habla de que somos libres y de que el Señor, hermano y hermana,
nos ha aceptado por la justificación en Jesucristo. Amén. El que recibe el perdón de Cristo, hermano, es libre. Ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de Satanás y ya no es esclavo del mundo. Alaba al Señor. Mire, hermano, es importante entender esto. El Señor ya nos perdonó. Y ahora, Efesios 4:32 dice que así como Dios nos perdonó en Cristo, ahora nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Alaba al Señor por eso. No importa la ofensa que nos hizo, no importa, mi hermano. Soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Amén. Si uno tuviera que perdonar a otro en la manera que no, también hacemos. Amén. Ahora en la cita, hermanos, ahí está lo que nuestro hermano Oscar traigo en ese punto, ese texto. Ahorita vamos a deliberarlo, pero vamos poco a poquito, amén. Pero debemos de entender, hermano, que si así como Dios nos perdonó, así como ahorita nuestro hermano acaba de leer el texto de Colosenses 3:13, que también aquí lo tengo, y también Efesios 4:32, así como Dios nos perdonó, hacerlo también nosotros. ¿Cuántos de ustedes conocen la planta del sándalo? Leí un poquito, no mucho, porque me vino un pequeño esbozo de este árbol, de esta planta, que puede ser también un árbol, que, hermanos, que cuando lo están golpeando o le están, hermanos, dando con el hacha, en el momento que lo están golpeando o que le están dando con el hacha, desprende un perfume, ¿sí? Y ese perfume es tan agradable, ese perfume. Entonces, mire, verdaderamente el perdón es algo muy grande, amén, y que transforma la vida del que, hermanos, del que lo da, e impacta la vida del que lo recibe. Amén, hermanos. Como la madera del sándalo, que deja perfumada el hacha del que está cortando, y en cada golpe que le dan, el árbol del sándalo libera su perfume sobre el hacha que lo golpea. Pero hay una expresión, hermanos, que dice así: si alguna vez tu hermano te ofende o te golpea, no seas vengativo. Haz como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. Es lo que tenemos que hacer. Que cuando alguien te está haciendo daño, que cuando alguien te está ofendiendo, no tomes venganza, no tomes represalias, sino como el sándalo, que salga el perfume del perdón, que salga el perfume del amor que le tienes hacia esa persona. El cristiano no puede odiar, hermano. No podemos llamarnos cristianos y a la vez odiar. Pero lastimosamente hay cristianos que sí lo hacen. Yo me he encontrado, hermanos, en la vida cristiana, cristianos que odian a hermanos, a familias. Pero tenemos que quitarnos el pensamiento de la venganza. ¿Qué es venganza? Mire, hermano, venganza es una acción, amén, en el cual uno quiere hacer justicia por su propia mano que no le corresponde. Romanos lo dice: no os venguéis vosotros mismos. Amén, aleluya, 12:19. Ahorita lo leemos un poquito más allá.
Pero la venganza, hermano, es una acción que uno quiere reparar la ofensa a su manera. O uno quiere reparar un agravio, un problema, dañando como a esa persona le hicieron. Es decir, lo que comúnmente dice el dicho: me hiciste, te lo hago. Me heriste, te voy a herir. Me hiciste un agravio, yo te lo voy a hacer doble. Eso es el acto de la venganza. Pero Dios, hermanos, no nos dice que nosotros seamos los que tomemos venganza. Ahora, aparte de Romanos 12:19, que nuestro hermano Oscar lo compartió, vea lo que dice otras 3 citas más para entender. Deuteronomio 32:35. Vamos a leer este versículo. ¿Algún voluntario? Deuteronomio 32:35. Salmos 94:1, por favor. A ver, Deuteronomio 32:35, ¿quién lo? A ver, mi hermana, léalo. Y en la venganza, a sus tiempos pagará. El día de su aflicción está cercano. Los que se está preparando se apresuran. Amén. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Ahora vamos a hacerlo en paralelo con Romanos, porque ahí viene un dato bien importante. Salmo 94:1, ¿qué dice? Salmo 94:1. Un voluntaria, por favor. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas nuestras. ¿Se da cuenta? ¿A quién tenemos que, hermano, dejarle el agravio? ¿A quién tenemos que dejarle el problema? La aflicción, hermano, la disputa, o no sé, lo que tengamos con alguien. A Dios. Hebreos 10:30, ¿qué dice? Hebreos 10:30, gloria al Señor. Dice así, hermanos: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Pues alabamos al Señor. Aquí nos habla acerca de que, hermanos, nosotros no tenemos derecho de hacer justicia por nuestra propia mano. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, contrario a esto? Vamos a Romanos, lo que nuestro hermano, ¿verdad?, nos compartía. Vamos a Romanos, porque aquí viene lo contrario a la venganza, hermanos. Romanos 12, amén. Dice el versículo 19, que ya alguna ocasión lo hemos leído, dice: no os venguéis vosotros mismos. Es decir, no tomes justicia por tu propia mano. Amén. No hieras como te hirieron a ti. Eso es tremendo, hermanos, de veras. No pagues como te pagaron a ti. Amén. Siguiente. Dice: amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, aquí está el acto de la no venganza, ¿sí? De la no venganza, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviera sed, ¿qué vas a causar con esto? Pues haciendo esto, ascuas de fuego montonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y cuando dice ascuas sobre su cabeza, hermano, se refiere en el caso de la situación que esta persona se va hasta avergonzar y se va a sentir culpable por haberte hecho un agravio, y aún tú le estás haciendo un bien. Amén. El mandato de Dios, hermano, es no tomar venganza. Es cierto que la gente sin Cristo causa agravios. Es cierto que la gente sin Cristo te ofende. Es cierto que la gente sin Cristo, hermano, está ahí para hacer maldad. A veces yo voy en el camino, hermano, aquí en Huehuetoca, me avientan piedras, me avientan botellas, a veces hasta ofenden.
¿qué hago? Dejo mi coche al lado y saco mi bate y les doy. Para que me conozcan que no, es dejarle a Dios la ira. El enemigo un día le va a pedir ayuda. Aquel que quizás lo ofendió le va a decir, ayúdame. ¿Qué le va a decir? No, porque tú me hiciste daño. No, porque tú me ofendiste. No, aquí dice la Biblia que si tiene hambre, que si tiene sed, que si tiene necesidad, tú lo vas a avergonzar. O él se va a sentir culpable. Alaba al Señor. Y se va a sentir mal delante de ti porque tú le estás mostrando amor, porque le estás mostrando misericordia. Alaba al Señor. Por eso el Señor nos recuerda que no paguemos mal por mal. Por el contrario, paguemos siempre, hermanos, bien. Paguemos bien, aunque la gente no nos pague así. Aleluya, alaba al Señor. Entonces, perdonar significa esforzarnos para erradicar todos los pensamientos de buscar venganza. La venganza no nos pertenece a nosotros, hermanos. La venganza no es parte de la iglesia, no es parte del creyente, sino la venganza es del Señor. Amén. Es del Señor. Y hay un pasaje que me llama mucho la atención, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor nos pregunta, oh hombre, ¿qué pide Jehová de ti? En Miqueas 6:8, por favor, hermanos, Miqueas 6:8, Cristo vive, dice, hermanos, lo que pide Dios de nosotros. Alaba al Señor. En Miqueas 6:8, gloria al Señor, Cristo vive, dice así, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A veces tenemos que tener esta actitud ante la gente que nos ofende, ante la gente que nos hace agravio. Alaba al Señor. Cristo vive. La confianza total en la justicia del Señor nos ayuda a no juzgar las intenciones de quienes nos ofenden y a no buscar hacerles daño. No hagamos daño, hermanos, a una de las personas que nos han hecho daño. El perdón tiene el poder de dar libertad. Amén. El perdón, hermano, reconcilia. El perdón sana. Amén. El perdón tiene el poder de restaurar. Por eso, hermanos, no he terminado el tema. Dios mediante, vamos a hablar de estos temas porque como les comentaba, en el mes de febrero vamos a usar mucho estos temas de las emociones, sentimientos. Pero que Dios nos ayude, hermanos, en este tema del perdón. Recuérdenlo, que cuando el hombre le hace a usted un daño o nos hace un agravio, no se lo hacen a ustedes, no se lo hacen a usted, hermano, se lo hacen al Señor. Se lo hacen al Señor y sí duele, y sí nos sentimos mal cuando la gente nos trata, hermanos, de una manera indiferente. Pero saben, nosotros tenemos que dar testimonio del amor de Cristo. Tenemos que dar testimonio de la humildad que el Señor nos enseñó. Que aun cuando a Él hermanos, lo golpeaban, aun cuando Él, hermano, le arrancaban la barba y se burlaban y lo golpeaban y lo crucificaron, Él, hermano, en su oración dijo, Padre, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Hermanos, es difícil perdonar, yo lo sé, pero es más, hermanos, es más triste y trae más consecuencias tristes y terribles el no perdonar. Porque cuando perdonamos hay bendición, cuando perdonamos hay paz, cuando perdonamos hay reconciliación. Por eso, hermanos, si Cristo nos perdonó, si Dios Padre nos perdonó, nosotros practiquemos el perdón. Practiquemos el perdón. No terminé el tema, más adelante lo vamos a
aprender más sobre el perdón, pero llevémonos esta palabra, este mensaje. Así como Dios nos perdonó en Cristo, nosotros también debemos de perdonarnos unos a otros en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, porque si en ti solamente hay perdón, fuimos perdonados por la sangre de Jesucristo, fuimos perdonados por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Dios, también a nosotros enséñanos a perdonar. Enséñanos a practicar el perdón, no la venganza. Porque la venganza te pertenece a ti. Porque tú eres el único justo que vas a pagar con justicia a aquellos, Señor, un día en el día del juicio. Enséñanos a perdonar a nuestro prójimo, a perdonar a nuestros hermanos, a perdonar a nuestra familia. Enséñanos a perdonar, Padre. Enséñanos a perdonar con ese amor que tú nos has dado. Y podemos decir como tu Hijo Jesús cuando lo crucificaban: perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esta tarde, Señor, queremos y deseamos que si hay algo que necesitamos pedir perdón, que si hay algo que necesitamos perdonar, ayúdanos para hacerlo. Ayúdanos para hacerlo. Que no haya resentimientos en el corazón, que no haya ira, que no haya enojo, que no haya, Padre, tristeza, que no haya en nuestro corazón el deseo de venganza, no, Señor. Pero que haya en este corazón la actitud de Cristo, la actitud, Señor, de una persona perdonadora, de una persona que perdona toda ofensa. Muchas veces nos sentimos tristes por cómo nos tratan y nos duele, pero más muchas veces entra la ira o el enojo, y a veces quisiéramos hacer muchas cosas para buscar la solución o remediar la situación, pero tú nos mandas, Padre, que estemos quietos. Tú nos mandas que estemos tranquilos, porque tuya es la venganza y tú pagarás. Señor, enséñanos a tener paciencia, enséñanos a tener amor, enséñanos a tener, Padre, esa misma actitud que hubo en Jesús, que el Señor se humilló y que el Señor perdonó. Nosotros también queremos hacerlo, Padre. Y perdónanos si hemos faltado delante de ti. Perdónanos si hemos faltado. Perdónanos si hemos hecho algo que a ti no te agrade. Perdónanos, Padre. Y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Amén.